Pinta a Ficción, el podcast. Hoy Cherp y Josito nos llevan a un viaje al futuro, explorando la mente visionaria de Arthur C. Clarke. Descubriremos cómo sus obras de ciencia ficción no solo predijeron avances tecnológicos, sino que también inspiraron a generaciones de científicos y soñadores. Acompáñanos mientras desentrañamos las ideas revolucionarias de Clarke y su impacto en nuestra visión del futuro. Comenzamos. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Buenos días, hoy traemos algo muy interesante. O por lo menos a mí me lo parece. La ciencia ficción, su época, su edad dorada, tiene a 3 grandes representantes. Hoy traemos a uno. Los Big Three. Hoy traemos a uno de los 3 que evidentemente habrá gente que ponga delante a uno, delante a otro, pero los 3 grandes están ahí. Y hoy traemos a Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, ¿la sé de qué es? De Charles. Efectivamente, Arthur Charles Clarke, porque es británico. Nació en Minehead, Inglaterra, 16 de diciembre de 1917. Esto lo remarco, 1917. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción que la escribió hace un siglo, más de un siglo ya. Entonces, todo lo que imaginó, todo lo que pensó, todo lo que llegó a soñar como ciencia ficción, se ha hecho realidad muchas cosas, y lo veremos más adelante. De hecho, preparando el podcast, yo vi un documental del canal Odisea y este documental se llamaba Arthur C. Clarke, visionario del futuro. Porque este señor era un visionario, era una persona que con su conocimiento científico y su gran imaginación llegó a imaginar cosas que luego se han hecho realidad y las vamos a ir repasando porque algunas de ellas son muy, muy interesantes. Sobre todo, ya no solo en la ciencia ficción, sino en la propia ciencia, la exploración espacial, etcétera. Sí, incluso Stanley Kubrick, que fue con el que grabó Odisea 2001, dijo que él era la persona que más soñaba y acertaba con el futuro. Que la cosa no es solo soñar, que muchos han soñado, pero este señor es que acertaba. Entonces, creo que ese mérito es el que le vamos a atribuir porque lo tiene ganado y porque fue un visionario del futuro, porque a través de la ciencia ficción nos hizo soñar y después cosas de las que él soñó se han hecho realidad, ¿vale? Sí, entonces, hay que saber que hablamos en pasado porque desafortunadamente murió el 18 de marzo del 2008, en donde vivió los últimos años en Sri Lanka y claro, fue una gran pérdida para todos los que nos gusta la ciencia ficción, pero dejó obras impresionantes alrededor de su vida. Pero antes de hablar de las obras de él, pues hablaremos un poco de que nació en Somerset y desde pequeño tenía una fascinación monstruosa por la astronomía, en tanto que creó su propio telescopio casero y dibujó un mapa de la luna. Este señor estaba obsesionadísimo por la luna, porque cuando se hizo un poco más pudiente con su obra en Sri Lanka, en Colombo, que es donde terminó sus días, se montó un observatorio astronómico con un ahí ya no era de fabricación casera, era un cacharro que él podía manejar a distancia en aquella época y que utilizaba una y otra vez para ver los cráteres de la luna. Sí. También después, cuando creció, sirvió en la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica, como especialista en radares. Fue tanto su interés que llegó a ser como el primer instructor de la naciente especialidad sobre defensa por radar, que ahora utilizan los ejércitos a nivel del mundo. Sí, hay que decir que en este caso terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45 y justo en ese año hizo una publicación súper reveladora, que es Extraterrestrial Relays. Publicó un artículo técnico en la revista Wireless World y en este caso lo que establecía eran las bases de los satélites artificiales en órbita geoestacionaria, que se denominó órbita Clarke. Y esto tenemos que pensar que lo hizo cuando los únicos cohetes que había en el mundo
eran poco menos que los V2 del ejército alemán y nadie se le había ocurrido para entonces el hecho de lanzar un satélite fuera de lo que es la Tierra. Y decía, ¿para qué? Pues bueno, pues sí, es que este hallazgo, este invento, esta imaginación que tuvo, está retratada porque fue recreada por unos actores y cuenta la historia que él estaba en un bar con los amigos y los amigos tomando cerveza y diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora después de la guerra? ¿En qué vamos a trabajar? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y le dijo, bueno, tú no te preocuparás porque a ti te contratarán seguro como profesor en la universidad. Y él estaba ahí dándole vueltas a su idea y le dijo, bueno, ¿pero qué estás pensando? Y coge una servilleta, dibuja un círculo, que es el planeta Tierra, dibuja 4 puntos alrededor y de eso hace unos vectores laterales y dice, con 4 o 5 radares alrededor del planeta podríamos cubrir todo y conectarnos. Y entonces coge otro que era científico y le dice, es increíble lo que acabas de descubrir. Y otro dice, no quiero ni saber qué pasa por tu cabeza. De hecho, en el artículo, si no recuerdo mal, lo que él hace es, con un mínimo de 3, ¿vale? De 3 satélites en una órbita geoestacionaria, geosíncrona, es decir, que van con respecto a la Tierra, lo que harían esos satélites era cubrir toda la Tierra y de esa manera facilitar las comunicaciones, porque hay que decir que algunos piensan que la Tierra es plana, pero no. Señores, la Tierra es una esfera y entonces hay que lanzar cosas fuera al espacio para que cojan toda la Tierra. Mira, mi hijo, cuando tenía 8 años, me dijo, papá, yo sí, hijo mío, la Luna es redonda, yo sí, el Sol es redondo, yo sí, y Saturno, que vimos el otro día con el telescopio, es redonda, yo sí, hijo mío, y los terraplanistas dicen que todos son redondos y no nuestro plano. Bueno, es lo que tiene. Pero, bueno, avanzando en su vida, en el 53, en 1953, conoció a su mujer, se casó con ella, pero a los 6 meses se separaron. Y él se marchó a Sri Lanka, se mudó a Colombo, que es donde pasaría el resto de su vida, con un gran interés por la fotografía, con la exploración submarina que le encantaba, y además, pues porque el tema de la cultura india y la cultura de Sri Lanka le gustaba mucho, cómo se vivía allí. O sea, él se fue a vivir allí porque se vivía mejor, él estaba mucho mejor. Sí, buscando la tranquilidad, la paz. Claro, y como él, su trabajo en este caso era generar ideas, libros, artículos y demás, pues daba igual donde viviese. Para mí creo que es uno de los primeros teletrabajadores, ¿no? Pues mira, traigámoslo un poco más a nuestro terreno. En 1957, en Barcelona, vino a España como parte del Comité Británico al 8º Congreso Internacional de Astronáutica, momento en el que coincidió con el lanzamiento del Sputnik 1. Es que a él siempre le han encantado estas cosas. Entonces, cosa que había de un satélite o de alguna cosa de retransmisión a distancia, pues ahí que estaba Arthur C. Clarke. Pero si nos vamos unos años más adelante, encontramos el momento en el que al publicar una de sus novelas se enuncia, o él enuncia, lo que luego se llamaría la primera ley de Clarke. Es decir, durante su vida, en sus obras, enunció una serie de frases que se hicieron míticas por el contenido. Entonces, en esta la primera ley de Clarke, ¿qué es lo que nos contaba? Bueno, tenemos que decir que hay 3 leyes de Clarke. Una primera que se dijo y después, con mucho tiempo después, se dijeron la segunda y la tercera. Sí. Realmente yo lo conocí a él cuando fui joven. Cuando fui joven. Cuando empecé a leer los libros de él, lo conocí porque él tenía la frase, la tercera, que es la más famosa, sí, que es de que toda tecnología lo suficientemente avanzada parece magia. Esa me parece a mí que es la icónica. La primera ley de Arthur C. Clarke fue, cuando un científico distinguido, pero de edad avanzada, afirma que algo es posible, casi con toda seguridad está en lo cierto. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente se equivoca. Básicamente porque él sabía que de todo lo que nos imaginamos, muchas cosas se harían realidad. Y de las que no, pues ya nos las imaginaríamos en el futuro. Pero lo que no se puede dar nunca por descartado es algo que la ciencia pueda llegar a conseguir, o a construir, o a desarrollar. Entonces, eso él creo que lo tenía muy claro y esa era su primera ley de Clarke. Sí, y tenemos que reconocer de que Arthur C. Clarke creó un movimiento entre la gente que empezó a escribir ciencia ficción y era una ciencia ficción que era optimista, en donde
Positivista. Sí, donde estaba seguro que la ciencia al ser humano le daría poder en el futuro para sobrevivir a sí mismos. O para vivir mejor. Sí, pero que esa forma de escribir ciencia ficción buenista, por decirlo de una forma, no era lo habitual en ese momento. En ese momento, con la amenaza de las bombas atómicas y todas estas historias, existía una tendencia a que íbamos a degradar, a la catástrofe, a un apocalipsis, de que la raza humana iba a desaparecer, de que íbamos a ser invadidos por extraterrestres y nos iban a aniquilar. Él no. Él prefería ver otros mundos, viajar, tener naves, tener tecnología que nos llevase a otros lugares. Y eso es como una parte una forma de ver optimista el universo. Sí, de una forma más positivista. Van hacia la parte buena de la historia. Y aunque eso no quita para que su ciencia ficción tenga un corte más duro, o sea, él se centra mucho en la ciencia. Al final, él tenía estudios en matemáticas y en física, y eso marcó su forma de entender la ciencia ficción. Sí, a él le encantaba todo lo que llegaba a sus manos que tenía algo de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque tenía unas bases científicas muy bien formadas. Él incluso llegó a tener un mote, un sobrenombre, que fue conocido como Ego. Y porque tiene una capacidad de absorber los temas que le interesan impresionante. Y con el tiempo llegó a llamar a su oficina Cambra Ego. Bueno, aparte de ser escritor, y bueno, co-guionista y participante en lo que luego hablaremos sobre 2001 Odisea del Espacio, durante su vida también fue un gran divulgador. Él fue capaz de participar en montones de programas de televisión divulgando la ciencia y sobre todo el tema de la astronáutica, la exploración espacial y todos estos temas. Y además, lo que él hacía en este caso es también doblaje o la narración de muchos documentales que, por ejemplo, el otro día vi yo uno en el cual pues era la exploración o la posibilidad de que existiesen ovnis y la narración era suya. ¿Por qué? Porque era posibilista, porque era de los que no cerraba la puerta a las ideas, porque se daba cuenta de que evidentemente en un universo tan vasto, pues ya lo hemos dicho, lo más normal es que existan otras formas de vida. El problema es que estamos muy lejos, no tenemos la tecnología para viajar. Sí. Bueno, vamos a intentar organizarnos porque este tema es difícil. Intentaremos hablar de libros, de relatos, de cuentos cortos. Y luego adaptaciones también. Y adaptaciones, pero yo creo que vamos a hacer lo que todos esperamos, empezar hablando por el melón más gordo que tiene él. Bueno, realmente tiene dos melones gordos. Dos. Que son 2000 Odisea 2001. La saga. La saga, que son 4 libros. Y también tenemos Cita con Rama. Que es otra saga. Que son 4 libros. Le gustaba saga. De 4 en 4. Este señor lo de las trilogías no le iba bien. Bueno, entonces tú hazme un resumen de Odisea del Espacio 2001. Pero con canción o sin canción. No podemos poner la canción. Es que es un problema. Pero bueno, quedaros con que esa película maravillosa, que hay gente que no entiende. De hecho, cuando la estrenaron en los cines, fueron a verla a la premier, pues mucha gente famosa, entre ellos Rod Hudson. Y a los 10 minutos más o menos salió del cine diciendo, pero ¿qué leches estoy viendo? Y se piró. Porque no la entendía. Porque claro, empezó a ver unos monos ahí jugando en una charca y no le llegó la idea. La idea no le llegó. A ver, esta historia está inspirada en un libro, en un cuento. Un cuento corto, sí. Que era El Centinela, que ahora lo comentaremos. Pero 2001 creo que fue el primer libro que se escribió y se adaptó directamente con el productor, con Stanley Kubrick. Sí, porque la película se estrenó en el 68, pero empezaron a trabajar juntos a partir del 63 más o menos, escribiendo el guión, pensando en cómo debía adaptarse ese guión y novela a la vez. O sea, fue un trabajo conjunto. Para que pudiese salir como salió en la película. Eso es. Y creo que hicieron un gran trabajo. Porque... Fue tanto que Kubrick estaba seguro, Kubrick quería un seguro de la George of London, porque en caso de que la inteligencia extraterrestre fuera descubierta antes de la película, quería un seguro, ¿no? Y le dijeron a nadie de la China. Que no, porque en ese momento se creía muy firmemente de que existía tanto vida en la Luna como en Marte. Sí. Y entonces, claro, dijeron, no vamos a arriesgar el dinero. No vaya a ser que me toque pagar el seguro. Bueno, el caso es que esta película
que es una oda a la evolución humana, empieza en un mundo, o sea, en lo que es la Tierra, pero hace millones de años. Sí, y la escribieron para que la gente saliera con más dudas que respuestas. Eso es importante. Sí, era un abrecocos. Es una película en la que nos hacen más preguntas de las respuestas que nos dan. La primera respuesta que yo creo que nos dan es que aparece ahí un monolito y de repente uno de esos simios lo toca y por arte del monolito le llega la inteligencia. Le llega inteligencia, le llega la agresividad. Sería como la intervención externa en la evolución de los primates. Sí, y bueno, luego avanza la película porque avanza la Tierra y la siguiente imagen es ya una nave espacial. O sea, hemos pasado del mono matando capibaras con un cacho de hueso a una nave espacial volando hacia una estación espacial que está orbitando a la Tierra. A ver, yo no quiero exagerar, pero es que es real. Hemos pasado de ser monos, unos primates que utilizamos palos y herramientas primitivas y hemos llegado a unas naves espaciales. Bueno, pues en este caso lo que hacen es que hay un monolito que acaba de aparecer en la Luna. Lo han descubierto, lo han desenterrado y ahí no saben lo que es. Y ahí es donde nace la historia del Centinela. Eso es. Centinela era que los seres humanos logramos viajar a colonizar los planetas cercanos. La Luna, y la Luna es uno de ellos. Y están ahí investigando algo cuando uno de los astronautas vio un reflejo, un destello, le llamó la atención y fue a mirarlo y realmente descubrió que era una pirámide. En este caso no era monolito, era una pirámide que estaba protegida por un campo de fuerza. Ese campo de fuerza no permitía que nada la tocara, ni siquiera el polvo estelar, y se veía que estaba completamente intacto. Pues la historia cuenta, en resumen, de que 20 años después, utilizando la tecnología atómica, lo dice claramente, logramos derribar esa barrera. Pero lo único que quedan son trozos de tecnología incomprensibles para nosotros. Y descubrieron que realmente era un emisor de señales que... De radio. Unas señales que avisaban de que lo había sido encontrado. ¿Por qué? Porque si en el planeta Tierra se formaba vida inteligente y era capaz de viajar fuera del planeta... Y encontrarlo. Y destruirlo... Ya esa baliza deja de funcionar y los que pusieron la baliza pues volverían. Saben que estamos más avanzados. Entonces, este es un poco el sentido de encontramos eso en la Luna, digo en la película, y en el libro, ¿vale? Porque libro y película, 2001 Odisea del Espacio, es lo mismo. Aquí, sí, es hecho para aquí no hay como en otras. Sí que es verdad que hay pues pasajes que están más acortados, pero está hecha para que sea exactamente igual. Y lo que ocurre es que ese monolito que hay en la Tierra pues se comunica, parece ser, de alguna manera, con la zona de Júpiter y aparece entre Júpiter, Europa e Io, las dos lunas de Júpiter, otro monolito mucho más grande, muchas más veces más grande, de kilómetros, vamos. Y no saben lo que es. Entonces, ¿qué deciden? Pues lo que decide todo el mundo mundial, que es pongo una nave espacial y me voy a ver qué allí. Es. La nave es la nave Discovery. Cuando hagamos nuestro futuro, el próximo capítulo sobre naves espaciales, hablaremos de la Discovery en detalle, pero quedaros con que la Discovery va con 2 tripulantes humanos que van... Y algo que cambió todo. Y luego llevan a 3 tripulantes científicos que van hibernados y después llevan una IA, un ordenador central, que es una inteligencia artificial llamada HAL 9000, que ya en el último capítulo de frases dijimos aquello de lo siento Dave, no puedo hacer eso. Entonces, ahí es donde llegan a la zona de Júpiter y se lía parda. Sí, y HAL, tenemos que decir que HAL no iba a ser llamado HAL, iba a ser llamado Atenea y iba a tener el nombre de una mujer, iba a tener una voz femenina. Pero también le preguntaron de que por qué HAL y las personas muchos decían que era porque las letras previas a IBM. Y realmente dijo que no, que la traducción del acrónimo de HAL era computador analógico heurístico. Entonces, de esa forma, él dijo desmintió todo. Pero siempre encontrar la forma de dejar pistas y cabos sueltos que te dejan preguntándote, ¿y aquí qué va a pasar? De hecho, hay una cosa que es las proporciones del monolito, que es 1, 4, 9, que es los 3 primeros números primos, 1, 2 y 3, pero al
al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, y el que aparece en Júpiter tiene las mismas proporciones, pero mucho más grande. Entonces, cuando llegan allí, ¿qué pasa? Pues que a Hal se le hace un poco la cabeza un lío y dice, uy, ¿qué va a pasar aquí? Esto va en contra de mí. Uy, ¿qué pasa? Y Hal tenía una orden, unas órdenes que no podía revelar. Entonces se creó un conflicto que los seres humanos solemos solucionar de una forma bastante rápida, pero él tuvo el conflicto de la orden que le habían dado los superiores y la orden que le daba supuestamente el astronauta que dirigía la misión. ¿Y entonces qué hace? Pues se carga primero a uno en el que está fuera de la nave. Después, cuando el otro lo va a salvar, coge y se carga a los 3 que hay hibernados. Y cuando vuelve el otro, que es Dave Bowman, el protagonista de la película, a la nave, a Discovery, le dice, no te abro la escotilla. Sí. Pero él se las ingenia para incluso entrar. La pelea que entre el astronauta David Bowman y Hal se asemeja a la pelea entre David y Goliat. Que ¿Es el State? Claro, sí. Nosotros sabemos que mata a la gigante computadora destruyéndole la cabeza. Sí. O sea, le va quitando módulos de memoria y lo va haciendo cada vez más lento. Porque consigue entrar en la nave. Lo desactiva porque el otro no hay manera de que entre en razón. Y entonces empiezan a pasar cosas, ¿vale? ¿Cómo te diría yo? Raras, muy raras. Aparece Dave Bowman de abuelo, luego de mucho más abuelo, y después ya aparece de bebé. Y es como, ¿qué es esto? No hay una continuidad. ¿Qué puñetas es esto? Bueno, pues un poco es como el renacer. Pero todo esto va acompañado de una música espectacular. Sí. La introducción de Así habló Zaratustra, de Johann Strauss hijo, y Gregory Ligeti, que fue el que denunció lo denunció por el uso indebido y al final lo arreglaron con dinero, claro, como todo, y le compraron toda su música para los derechos para utilizarla ellos. Sí. Bueno, pues en este caso hay una escena en la que Dave Bowman parece que incluso viaja como a través de una especie de agujero de gusano, túnel de luz. Bueno, el caso es que dice que esto no aparece en esta película sino en la siguiente, pero parece que dice, Dios mío, hay 1 millón de estrellas. Y esta escena, que era como muy colorida, como un túnel así a través del espacio, la gente que iba al cine en aquella época, que era muy, bueno, pues de tomar cosicas, iba al cine y cuando iba a llegar a la escena se tomaban algo y la vivían como en primera persona. Esta película fue tan icónica que varios directores reconocen que les afectó de cara a la producción de ellos en el futuro, como George Lucas y Ridley Scott, que hicieron películas también muy importantes, inspiradas en parte, como La amenaza de Andrómeda, Star Wars, Blade Runner o incluso la misma película Alien. Y fijaros que esta película, con la construcción de HAL 9000, pues ahí Arthur C. Clarke tiene una visión de lo que sería en el futuro la inteligencia artificial y también un poco la robótica, pero la cuestión es que esta es el primer episodio de una saga de 4 que después siguió escribiendo. El siguiente libro es 2010, Odisea 2. Esta también se llevó al cine, las otras no se llevaron al cine. Sí que es verdad que buscando información parece ser que quieren hacer una serie sobre 3001, ¿vale? Sí. Pero ahí está. No ha avanzado el proyecto. La gran maravilla de ese momento fue porque Stanley Kubrick se pasó 4 años con los investigadores de la NASA aprendiendo toda la tecnología puntera en ese momento para que fuese lo más parecida posible, futurista, pero parecida a la que teníamos en ese momento. Por eso tenemos ese aspecto como que es reconocido, pero futurista, todo muy limpio, todo muy blanco, todo muy organizado. Claro, eso viene de una fase de que él tuvo de 4 años de aprendizaje en la NASA. Bueno, pues en la segunda parte, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en esta segunda parte, en 2010, ¿qué hacemos los humanos? Cuando se nos ha quedado parada una nave ahí al lado de Júpiter, a ir a por ella. Pues ir a por ella. Pero ¿qué ocurre? En la Tierra en ese momento estamos teniendo tensiones geopolíticas, una posible guerra mundial entre Estados Unidos y la URSS, porque ahí todavía es la URSS. Dato curioso, cuando están enfrente de la Casa Blanca y el Dr. Floyd, que es el que manda la primera misión y quiere ir en la segunda para rescatarla, está hablando con un señor de la Casa Blanca y al lado hay otro banco y hay un señor echándole de comer a las palomas. ¿Sabes quién es ese señor? Ese era
Arthur C. Clarke. Porque hace un cameo en la segunda película. Mira, es importante decir esto. Con la segunda película y con la primera de Odisea 2001, Arthur C. Clarke, si vemos, cambia totalmente porque no existen las batallas épicas que estamos acostumbrados ahora. Ahora está el bueno y el malo y una batalla épica espectacular. Ni teletransportadores, ni torpedos fotón, no tenemos nada de esa tecnología. Tenemos una tecnología como muy aterrizada, muy realista. Y además, las naves espaciales, si se dan cuenta, no hacen ningún ruido. En las representaciones no es como el... No, que en todas las películas lo hacen, ¿no? Y cuando prenden motores, inician y hacen ruidos. En estas películas no, hay un silencio que tú ves la llamarada del motor, pero no hay nada de ruido. Y eso desconcierta, porque además es cierto, es real. Es que eso es así. Bueno, el caso es que el Dr. Floyd consigue un puesto en una nave rusa. Bueno, él y otros 2 científicos estadounidenses consiguen subirse a la Leonov porque la nave que están construyendo los americanos no llega a tiempo. Entonces los rusos le dicen al Dr. Floyd, nosotros vamos a llegar antes. Bueno, pero él vio el futuro, la tecnología como iba, porque los rusos iban en cabeza, norteamericanos, claro. Y también los chinos. Sí, sí, sí. Que también hay una nave china que va ahí a... Pero eso es en el libro. En la peli solo están los rusos y los americanos. Pero es que la nave china explica el final de Odisea 2010. ¿Por qué ocurre? Bueno, en la peli está bastante explicado y no hace falta nave china. Pero volviendo al tema, él consigue una plaza, consigue otra plaza otro científico y también el Dr. Chandra, que es el diseñador de HAL 9000 y de otra computadora gemela que hay en la Tierra que se llama SAL 9000. Programado con muy poca diferencia. Sí. Son iguales a nivel de hardware, pero tienen diferente programación. Y el ojo de Sal es azul y tiene voz de mujer. Y antes de montarse el Dr. Chandra en la nave rusa, le dice, Sal, ¿te importa que hagamos una prueba? Dice, dice, ¿por qué? Dice, porque vamos a ir a ver a HAL y vamos a intentar arreglarlo. Pero necesito probar una cosa desconectando algunos de tus circuitos. De los módulos de memoria. Y entonces Sal, preocupada, le dice, Dr. Chandra, ¿soñaré? Y él le dice, pues probablemente, porque todas las entidades con conciencia sueñan. Sí, y claro, ahí abre otro melón muy grande, sí. Que es una inteligencia artificial que sueña, está viva. Claro. con lo cual, los 3 americanos se montan en la nave rusa, van hasta allí, y cuando llegan allí, en este caso está casi estallando la guerra en la Tierra, y hay una cosa que me encanta, que hay una escena en la que la madre de Dave Bowman, que había desaparecido en la primera película, está en coma en un hospital, y de repente se despierta, o sea, se levanta, ¿no? Sí. Y en ese momento salta la alarma y la enfermera que hay en el control del hospital se levanta y tira encima de la mesa porque va a asistirla, tira una revista y en la revista aparece la revista Time con media portada es Estados Unidos, la otra media es Rusia, en medio pone la palabra guerra, entonces en la parte de Estados Unidos el que aparece es Arthur C. Clarke y el que aparece en la parte de la Unión Soviética es Stanley Kubrick. Entonces mola un montón. El caso es que llegan allí a Júpiter, se montan en el Discovery, e investigan, ven que no hay nadie, pero sí hay alguien, porque de repente el Dr. Floyd ve a Dave Bowman en uno de los pasillos. Pero en teoría no hay nadie allí. En teoría está vacía. Sí. Arreglan a HAL. Le ponen de nuevo los módulos de memoria, el Dr. Chandra hace su magia y llega una transmisión desde el monolito, o eso parece, en la que les dice tenéis 2 días para partir, porque algo muy importante va a ocurrir. Algo muy gordo. Muy gordo. Con lo cual consiguen entre las 2 naves hacer el viaje de... O sea, hacer la ignición para salir hacia la Tierra. Y en el momento en el que se están alejando de Júpiter y de Europa, pues aparece una mancha negra en Júpiter, cada vez más grande, que son los monolitos. Claro, a mí me parece mejor la explicación del libro. Sí. Porque en el libro comentan cómo el monolito principal, el monolito gigante, llega y se introduce en el planeta y probablemente en el próximo capítulo hablaremos de esto, de naves autorreplicantes. Porque esto es una nave... porque está en el espacio. Y bueno, lo que hace yo creo que es que se parte en trocitos. No, el mismo se replica, porque es imposible. Sí. O sea, Júpiter es demasiado grande. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Coge la energía que tiene, porque si todos
A ver, todos sabemos que, bueno, todos no, los astrofísicos saben que, es que, claro, como se ha acostumbrado a conocimientos, entonces los astrofísicos saben de que a Júpiter le faltó una puntita para ser una estrella. Sí. Le faltó muy poco por el componente y por la cantidad de energía que tiene, por la composición. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Las naves que se autorreplican consumen parte de la superficie de Júpiter y absorben esa energía y se van replicando. Y es la mancha oscura que se ve que se va extendiendo. Hasta que cubre todo el planeta. Y en ese caso empieza a reducirse el tamaño de Júpiter, que se ha vuelto casi negro. Aumentando la presión. Y hasta que un momento, ¡boom!, se produce la fusión nuclear y Júpiter se convierte en una estrella. Sí, es es el encendido. Es el encendido, exacto. Me encanta porque en el libro comentan de que, y a partir de allí, la raza humana dejó conocer la oscuridad. Y los niños ya no le tenían miedo a la oscuridad porque aunque era de noche, había otro sol. Había otro sol que iluminaba poco, pero incluso el clima cambió todo. En la película esto lo dicen con sobreimpresionado contexto y demás. Y la última transmisión es: todos estos mundos, la Tierra y demás, son vuestros. Excepto Europa. No intentéis aterrizar ni hacer nada en Europa. Y después a los seres humanos que les dicen: no aprieten este botón, ¿y qué hacemos? Pues apretar. Entonces, claro, en el siguiente libro lo que hacemos es mandar sondas e intentar ir, por supuesto. En 2061. Y en 3001 ya yo creo que no deberíamos ni contarlo porque se les va la pinza. Se les va mucho la pinza, pero se puede leer, está bien. La verdad es que a mí los que más me gustaron, los libros como tal, son los dos primeros. La ciencia a ver, Arthur C. Clarke realmente es un escritor de ciencia ficción dura, como lo escribía Isaac Asimov. Mira, incluso, hablando de eso, cuando escribió Cuentos de la Tierra, le pidieron a Isaac Asimov que hiciera el prólogo. Y dijo, Arthur mandó a sacar, ocurrió un evento divertido en donde un avión se estrelló. O sea, no es divertido para mí. Divertido. No, pero lo que ocurrió después sí fue lo siguiente. La mitad murieron, la otra mitad estaba viva, pero uno de los que estaba vivo sobrevivió porque no se enteró de nada porque estaba leyendo uno de los libros de Arthur C. Clarke. Estaba ahí, claro, el hombre. Entonces como Arthur C. Clarke, como es de costumbre, mandó a sacar enseguida 5,000 copias del artículo y las envió a todas las personas a las que conocía. Y Isaac Asimov dijo, yo recibí una de ellas con la nota a pie de página, de puño y letra, que decía: lástima que no estuviese leyendo una de tus novelas. Habría dormido durante todo el terrible accidente. A vuelta de correo le envié a Arthur una carta en la que decía: al contrario, la razón de que estuviese leyendo tu novela era que si se estrellaba el avión, la muerte sería una bendita liberación. Asimov es considerado otro de los grandes tres que, de hecho, en algún momento tendremos que dedicarle un capítulo como este. Decidimos hacer primero el de Arthur C. Clarke porque la verdad es que en cuanto a lo que es la saga de 2001, pues nos encanta tanto a Cher como a mí, y a Cher le encanta la saga de Cita con Rama. Cita con Rama. Bueno, ahora hablaremos yo creo que tendremos que recoger los primeros cuentos, después Cita con Rama. Pero mira, después de todo esto que ocurrió, pues Isaac Asimov estaba en una convención una convención mundial de ciencia ficción en Boston y comentó lo que había ocurrido y eso fue en 1989. Una mujer que informaba sobre la convención escuchó el relato con manifiesto de desagrado, que no la conoce él, por supuesto, se levantó, se fue y cabreada. En todo caso, él dijo que probablemente pues la había sacado sus casillas, que no sabía por qué. No sé por qué. Él escribió que esta introducción era gratuita y que quería a Arthur C. Clarke como un amigo, que lo consideraba casi tan inteligente como él. Sí, dándose pim, pam, pim, pam. Entonces, ¿qué ocurre? Lo retó a que respondiera Isaac Asimov y respondió. Me encantó leer la introducción de Isaac Asimov a Cuentos del Planeta Tierra. Como él mismo dice, soy el escritor que más se le parece. Para repetir una observación que he hecho antes de ahora, los dos somos casi tan buenos como creemos. Una pequeña corrección. No envié 5 millones de copias del artículo del Time como dice Isaac. Solo envié una al propio Isaac, sabiendo muy bien que daría a conocer la noticia al resto del mundo. Lo utilizó de antena. Sí, por último.
Esta es mi respuesta a su desafío final, en unos términos que le producirán el mayor recelo. Me ofrezco a escribir el prólogo de su próximo libro, si existe. Es que existe. Los dos eran amigos, Sí, se habían conocido. Se chinchaban. Sí, les gustaba chincharse el uno al otro. Se conocían bastante. Escribían una ciencia ficción parecida, aunque yo diría que la de Isaac Asimov no era tan buenista, es bastante más oscura. Más oscura, sí. Pero eran muy parecidos en ese sentido. Entonces, pues como que se entendían mucho a la hora de hacerse putadillas de estas. Mira, yo por ejemplo quiero comentar por encima y profundizar en algunas, porque son muchos libros, entonces no me acuerdo de todos, pero por ejemplo están Las arenas de la luna, en donde describe cómo un científico, un arqueólogo, un geólogo va a la luna y describe cómo llegan allí, cómo está colonizada y cómo hay vida en la luna. Los selenitas. Sí. Cómo hay plantas, que todo es diferente y cómo existen las naves, la aceleración de las naves, los cohetes, la fuerza gravitatoria, explica todo de una forma bastante detallada para esa época. Es divertida de leer, Las arenas de la luna. Después tenemos también otro libro, por ejemplo, que leí, que es El ojo del tiempo. Ese me llamó mucho la atención porque en un momento determinado está un primate, que supuestamente, como los monos de Odisea 2001, un primate humanoide, y ve una esfera suspendida en el aire, que no hacía nada, no se movía, no tenía ningún soporte, y cambia por completo la escena, y después están en un transbordador, en la Sputnik, después están en el planeta Tierra, pero en otra época. ¿Qué ocurre? Cuenta la historia de que varios astronautas de estos que regresan a la Tierra después de ver eso, porque el sol parpadea, parece que el sol parpadeara y perdían 5 o 6 horas de su vida. Y cuando aterrizaban, llegaban y desde el espacio que se podían comunicar, se dieron cuenta que el planeta Tierra era el mismo planeta, pero había cambiado en ciertas cosas. Conclusión. Después que se ve que hay muchos de estos ojos del tiempo, esas esferas que son como ordenadores que registran todo. Bueno, para resumir, es muy largo el libro, pero para resumir, el planeta Tierra está hecho de retazos del mismo planeta, pero en diferentes épocas y tiempos. Y si te mueves de un sitio a otro, vas cambiando de época. No, porque ya está como retazos. Como retazos. Entonces, como trozos. Sí, como trozos. Entonces, ¿qué ocurre? Los que tenemos el conocimiento del futuro, los del 2035, llegan al planeta Tierra, se dan cuenta, porque entienden de que realmente había una mezcla de tiempos, que una inteligencia lo hizo, no sé por qué. Y aquí viene la parte divertida. Unos caen en donde está el imperio de Alejandro Magno. Vale. Y conocen a Alejandro Magno. Bien. Y deciden de que lo van a apoyar con su conocimiento y tecnología. Pero hay una chica que aterriza donde está Gengis Khan. Porque son de épocas diferentes. Vale. Pero coinciden temporalmente en ese mundo. Y se enfrentan Gengis Khan con todos sus hombres contra Alejandro Magno. Entonces, claro, la lían y está muy bien hecha, muy bien escrito el libro. Antes de que sigas con algún otro relato o libro, me gustaría, porque si no igual se nos olvida y esto no se nos puede olvidar, otra de las cosas que Arthur C. Clarke tuvo como una visión de futuro a nivel de la exploración espacial fue el ascensor espacial. Sí. Que imaginó como un gran cable cogido en una base en lo que sería la Tierra y arriba orbitando una estación geoestacionaria, pero cogida con ese cable. Y ese cable serviría como cable para subir y bajar. Él lo relató en las Fuentes del Paraíso en 1979. Yo tenía solo 2 años. Y él ya imaginó, incluso llegó a describir de forma precisa en qué lugar tendría que hacerse, con qué ángulo, con qué vector, qué materiales tendríamos que ahora mismo haber inventado. No tenemos todavía esos materiales porque no hay ningún material de los actualmente disponibles que sea capaz de soportar la tensión. En teoría, ahora tenemos la nanotecnología que estamos inventando en este momento, sería la primer candidata con las fibras de carbono y el C40, el C60, no sé cómo se llama, que son nanotubos. Son nanotubos muy resistentes que además al ser de carbono van a poder soportar la fricción y los cambios de temperatura. El día que la humanidad construya un ascensor espacial, la exploración espacial se acelerará
de forma exponencial, porque seremos capaces de poner en órbita grandes cantidades de peso y eso hará mucho más sencillo poder mandar pues suministros cuesta mucho dinero. Suministros un kilo en el espacio cuesta mucho dinero, pues puede costar 20.000 euros, por ejemplo. Eso es, y podremos mandar de esa manera suministros, pues si por ejemplo tenemos una base en la Luna. De forma continuada. Eso es. Pero aquí, refiriéndome de nuevo a Isaac Asimov, que no sé quién copió a quién, porque Isaac Asimov en Fundación, en sus 5 libros de Fundación, en la saga hay un ascensor espacial. Es que las mentes geniales piensan igual. Fijaros que, por ejemplo, Cixin Liu, en el segundo libro de la saga del problema de los 3 cuerpos, cita también pero bueno, este es posterior. Mucho posterior. Bueno, ahora seguiremos con un libro, una serie que nos gusta a los dos, que es El fin de la infancia, de 1953. El fin de la infancia, que como tú bien dices, el libro es de 1953, y luego la adaptación en miniserie, una miniserie de 3 capítulos, la hicieron en 2015, que por cierto está muy bien hecha. Está muy bien hecha, está muy bien representada. Como decíamos antes, Arthur C. Clarke es una persona que ve el futuro con esperanza. Y este libro es el primero que yo no veo mucha esperanza. No, aquí la esperanza se le olvidó. Entonces, a ver, vamos a empezar. Más o menos la raza humana está entre los años 80, 90. Sí. Estamos en una época relativamente de problemas, los típicos que tenemos la raza humana siempre, guerras, hambrunas. Como dirían en Matrix, es en la época dorada, en el culmen de vuestra sociedad. Sí, ¿no? Sí, con guerras, hambres y enfermedad. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? En un momento indicado aparecen unas naves gigantescas sobre las principales ciudades. Esto lo escribió él porque él recordaba que se imaginaba los Zeppelin de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial, los Zeppelin llegando a las ciudades como Londres y infundiendo miedo. Exacto. Entonces, al ver una nave tan grande sobre una ciudad, tú imagínate que está en tu casa, estilo Independence Day, el día de la independencia, pues eso. Yo me hago caca y me resbalo, seguro. Claro, sales corriendo y no sé dónde esconderte. ¿Qué ocurre? Llegan las naves, pero nadie sale. Y todos reciben una transmisión individualizada de personas que habían fallecido. Sí, por ejemplo, esto yo creo que es de lo más impactante. Sí, porque ves a tu abuelo, ves a tu padre, ves a tu pareja, o incluso llegas a ver a tu hijo que ha muerto. ¡Ay! Y te dice, le dice, mira, venimos en son de paz, en resumen, que venimos para ayudar a la raza humana en su próxima evolución. Sí, a evolucionar. Vienen a la Tierra a ayudarnos a evolucionar. Pero son un poco monolito, pero en este caso son todopoderosos. En el libro que se dedican a organizar todo el problema. Se encargan de, por ejemplo, las hambrunas del África, solucionarlas con transporte, sí. Buscan la solución para las enfermedades y dicen de que nos van a dar lo que se va a conocer en el libro como la edad de oro de la raza humana, en donde todos vivían 120 años con una salud impecable, nadie pasaba hambre, nadie necesitaba trabajar. Nos dieron todo, pero siempre hay un pero, macho. En ese momento que el ser humano estaba saliendo al espacio, nos decían, y el espacio está vetado para vosotros, no podéis viajar. No podéis seguir explorando, chicos. Claro, nosotros en ese momento... Eso va en contra de nuestro ADN, tío. Sí, pero es que nosotros en ese momento, date cuenta que la raza humana, hasta 1980, bueno, todavía, lo que nos preocupa no es viajar al espacio y conocer Marte, nos preocupa es no morirnos de hambre, no morirnos de enfermedad, que me cure del cáncer, etcétera, etcétera. Luego el otro ya veremos. Ya veremos. Entonces, ¿qué ocurre? Ten en cuenta que este libro fue escrito en un momento en donde la hambruna mundial existía, la enfermedad existía, el sufrimiento existía y el riesgo de una eliminación a nivel global existía. Entonces la población asimiló bastante bien de que viniese alguien externo y nos ayudase con una moral superior y nos quitara de esa carga de encima, que no somos capaces nosotros de hacerlo, pues... Ya que no lo haces tú, te lo hago yo, que soy el overlord. Y encima... bueno, entonces ya vamos. Entonces llegaron ellos y se presentaron como los overlords. Los jefes supremos, sí, para que nos entendamos. Sí. Entonces los superseñores, que sería la traducción en castellano, después de dar todo este conocimiento, en el libro sacan un aparato que pueden ver al pasado de la raza humana. Un cronovisor. Sí, un cronovisor en pocas palabras. Y empiezan a investigar todas las religiones, católica, budista, todas, y ven que realmente los fundadores de la religión no eran el mito que eran, y poco a poco las religiones desaparecieron. El libro transcurre
durante 200 años. La película lo hacen más corto No, porque es más corto. si no era imposible que los actores sirvieran. Bueno, conclusión, de que ellos esperan, ellos nunca se presentan y esperan en el libro 50 años Sí, para que una generación entera muera sin las ataduras de la religión sí. y los nuevos que nacen. Es como limpiar al mundo de conceptos. de los conceptos religiosos. Exacto. Y en ese momento, cuando ya están ahí, se presentan. Y baja el representante de ellos y se presenta. ¿Y qué aspecto tiene? Pues este señor, que yo cuando lo vi en la miniserie me encantó, es el actor que hace de Tywin Lannister en Juego de Tronos, que es un señor así muy circunspecto, muy serio, pero en este caso va caracterizado como la piel toda roja, y tiene unos grandes cuernos, y unas pezuñas, y unas alas, y vamos, que parece, es el demonio. A ojos de cualquiera, tú lo ves y dices, este es el diablo más gordo que ha habido en la tierra. Y muy impresionante, o sea, está muy bien hecho. Yo creo que es de lo que más me llamó la atención de la serie, lo bien hecho que está y el personaje, cómo lo interpreta. Y como en el momento en que llega, coge y abre las alas. Sí, bueno, eso es brutal. Y tiene las alas de un murciélago. Sí. Entonces, es la imagen de el demonio. El demonio en persona. Y los ojos son de Rojos serpiente. así, sí. La verdad es que da bastante cosa. Y en ese momento, coge y dice, dejar que los niños se acerquen a mí. Anda, que como para dejarle a ese chaval un niño. Entonces, este extraterrestre se llama Karelen. Se autodenomina Karelen. Y eligen a un representante, a un hombre que supuestamente es del montón, el típico norteamericano, porque siempre es el norteamericano. Del medio oeste. De estos que no tienen más que una granja. Sí, una granja y que la gente lo quiere, que es guapo. Es una persona buena de su ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Después de vivir esta época tan buena, empiezan a ser niños con habilidades que a veces quedan como en trance y ven cosas. Primero sueñan cosas, otros planetas, otras estrellas, y después lo hacen despiertos. Y estos niños realmente descubren de que la evolución que están esperando estos extraterrestres era que la raza humana iba a hacer un salto evolutivo muy grande, tanto que nosotros no nos podemos identificar con ellos, porque sería como otra especie. Exacto, estos niños ya ven, cuando están despiertos, pueden viajar a través con su mente a otros mundos. Hacen como una especie de viaje astral. Sí, exacto. Y claro, Karelen, al protagonista de la película, le dice, a ti te he evitado que tengas hijos. Le dice, ¿pero por qué me has hecho esto? Está putada. Le dice, porque te estoy evitando el sufrimiento. Eso, claro. Y llega un momento, después de estar viviendo de lujo todos, dice, los niños nuevos, los que nazcan. Los niños que han nacido hasta ahora son los nuevos, que son la evolución que estamos esperando, porque se van a unir a la superconciencia, una conciencia del espacio, del universo. Sí, como del universo. Y que no lo explican muy bien ni en el libro ni en la película. No. Pero ellos están como conectados a esa conciencia. Y dicen, a partir de ahora, la raza humana no va a tener más niños. No van a nacer más niños. Y entonces, ¿eso qué es? Eso es una fecha de muerte para la especie. Sí, es el final. Y en este caso, por eso decíamos que Arthur C. Clarke ya no es tan buenista. Claro. Ni es tan de dar buenas noticias. Sí, supuestamente es un salto evolutivo, pero no somos nosotros. Ni somos nosotros, ni vamos a estar en la Tierra. Y hay un científico que no está conforme, se las ingenia para meterse en una nave de ellos, porque ellos están llevándose especímenes a su planeta. Lo típico de la abducción. Nuestro ovni abduce cervezas y estos señores abducen niños. Bueno, entonces, ¿qué no hizo? Entonces, él se metió dentro de una nave donde iban unas ballenas y unos especímenes que llevan como criocongelados a su planeta. Llega a conocer su planeta. La adaptación de la película es muy buena, porque el planeta está muy bien hecho. Hay un montón de estos overlords allí, pero según la ley de la relatividad, tiene que pasar 40 años hasta su planeta, porque viaja a la velocidad de la luz, y otros 40 cuando regresen. ¿Qué ocurre? En esos 80 años, ¿qué ocurre con la raza humana al no tener hijos? Pues todos mueren. Hasta luego. Y él es el último. El último de la raza humana. Cuando él llega, se da cuenta que... Esa escena da mucha pena. Sí, o sea, es la escena final, que es la primera escena, realmente. Sí. Y aunque diga al final, mira la película, que vale la pena. Él está ahí sentado y los overlords, los señores, le piden que por favor documente todo, porque ellos
aunque son mucho más avanzados tecnológicamente, no pueden ellos hacer esa ascensión. No perciben tanto las cosas. No pueden hacer lo que la raza humana, los niños están haciendo, que es ascender hacia la inteligencia universal. Colectiva, sí. Y él, con una especie de dron que lo filma, va contando y va diciendo que es el último ser humano sobre la Tierra y dice que por favor nunca nos olviden. Y en donde nosotros, entonces, en ese momento, los niños se transforman en energía pura, forman todo el planeta lo forman todo en energía, sí, y lo destruyen. Entonces, al final es una destrucción del planeta, de la especie, y un tío que muere ahí cantando como los músicos del Titanic. Vaya buenismo el de Arthur C. Clarke. Bueno, no nos quejamos, Arthur, pero es que en esta la verdad es que le pegas unas leches a la especie humana que no veas. Pero escúchame, Cher, yo sé que tú eres, como he dicho antes, súper fan de Cita con Rama, y esta es la única que no me he leído yo, o no he visto algo. Es decir, sé más o menos de qué va, pero esta la tienes que contar tú. Mira, Cita con Rama es un libro muy largo. Son 4 libros muy largos porque cuentan una historia muy larga. Estuvo de moda el año pasado porque vino un meteorito. El Oumuamua. Oumuamua, ¿cómo se llama? Oumuamua, pero realmente no es un meteorito, es un cuerpo extrasolar. Que le llaman ahora así. De los que pasan por el cinturón de Kuiper y vuelven y vuelve a salir. Sí, pero que no es un meteorito como tal. No es un meteorito. Entonces este cuerpo extrasolar parecía de que la velocidad cambió. En lugar de frenar cuando tenía que frenar, aceleró. Entonces, claro, eso puso mucho en conocimiento. Porque Cita con Rama, todos los científicos han puesto nombres a todo lo que han encontrado. Después de tener mapeado todo, sacaron todos los dioses del Olimpo, sacaron los romanos, entonces les tocó a los hindús. Y en el turno estaba Rama, entonces descubrieron, mira, este Rama. Y descubrieron que venía hacia el planeta, hacia el Sol, y que estaba cambiando de rumbo, ajustando su velocidad y disminuyendo la velocidad. Igual no era un cacharro, o sea, no era un trozo de piedra, sino no, que era claro, que era. Es algo más, entonces es una nave. Es una nave, pero que es tan grande que pensaban que era un cuerpo extrasolar, como el Oumuamua. Como Oumuamua. Entonces, cuando vemos algo y podemos llegar hasta allí, porque ya tenemos la tecnología, llegamos a ese asteroide, a esta nave, y logramos entrar. Es una nave de forma cilíndrica, ¿no? Sí. Que la comentaremos en nuestro episodio de naves. Sí, por eso no hablar mucho, pero es una nave que no se sabe, no tiene motores, no se sabe la forma de impulsión, no tenemos ni idea porque es una tecnología tan avanzada que no tenemos ni idea cómo funciona. Pues la magia que decía Arthur C. Clarke. Aunque estamos allí, vamos y vemos de que estos ramanes, como le llaman a los extraterrestres, porque no tienen otra forma, tienen un vicio, hacer todo por triple. O sea, asegurarse de que... Como Sheldon Cooper. Sí, no, sí. Penny. Cogen y hacen 3 puertas de seguridad, hacen 3, todo. Todo de 3. Sí, la nave se activa, en teoría por la energía solar, porque absorbe energía solar, se activa, tiene un océano líquido dentro, ese océano líquido se empieza a activar también. Madre mía. Ahí se encienden unas luces que son como soles y empieza a aparecer vida, una vida que es mitad electrónica, mitad... Es como si estuviesen hibernados y de repente al acercarse al sol se reactiva. Sí, como que si hubiese un código genético o no sé qué, que se activa y hacen como un mantenimiento. Y en Rama 1 descubrimos todo esto y al final cuando Rama se va a ir, ¿qué ocurre? Pues los astronautas salen de la nave, es una pasada leerlo porque es muy interesante, salen de la nave y lo que me encanta es que dicen, claro, ellos hacen todo por triple. O sea que vendrán otros más. Y ahí son los libros. Deciros que Cita con Rama no está adaptada a día de hoy a ninguna película ni serie, pero parece ser que hay una posibilidad de que se adapte y de que Morgan Freeman, que ha estado vinculado al proyecto como productor y posible protagonista, lo lleve, no se sabe si a la gran pantalla o algún tipo de adaptación miniserie, no lo sé. Entonces, llevan como muchos años dándole vueltas y pues con retrasos y demás, pero parece ser que esto tendrá una adaptación cinematográfica. Sí. Bueno, y después tenemos Cita con Rama 2, después Rama
El Jardín de Rama y Rama Revelada ya el 93. Pero son muy largos para hablar. Tendríamos que hacer 2 capítulos más para hablar de eso. Pero vamos a hablar de otras novelas. Mira, tengo 2 para comentarte, que es El León de Comarre del 48 y la otra que me pareció muy buena, que es La Ciudad de las Estrellas de 1956. Entonces va a ser de atrás hacia adelante, del 48. Mira, el León de Comarre es que la raza humana renace y descubren de que uno de ellos pues es la copia genética de un tatarabuelo. Y este tiene el deseo de salir de la ciudad donde viven, una ciudad que tiene toda la tecnología. ¿Por qué? Porque quiere ir a una ciudad que se llama Comarre y descubrir por qué el ser humano ya ha perdido el interés. Y él descubre... Están como... satisfechos. Están, y no tienen interés por nada más. Exacto. Y el León de Comarre, se llama así porque en el camino encuentra un león. Un león que es manso, que es como un perro, pero es un león, y lo acompaña en su viaje. Vale la pena leerla, es muy divertida, es bastante corta, no es tan extensa como La Ciudad de las Estrellas. La Ciudad de las Estrellas la relato porque a partir de ese pensamiento ya cambió. Entonces, la raza humana ha vivido 1.000 millones de años. Una barbaridad. Y solamente está una ciudad con la raza humana, solo una ciudad, en teoría. Y la ciudad está tecnológicamente tan avanzada que los humanos que viven allí ya no saben cómo funciona el hardware. Vale. ¿Por qué? Porque tú piensas hamburguesa y te aparece una hamburguesa. Y ya está. Te piensas una silla y te aparece una silla y te sientas. Pero nadie sabe cómo funciona. No, porque vaya inútiles. Sí, no han avanzado tanto que no saben. Entonces, ¿qué decide? Hay uno que nace, otro que nace y decide salir. Un inconformista. Dice, oye, aquí estoy. Me aburro. Y uno de los que supuestamente lleva la librería o uno de los científicos. Sí. Científico librero, bueno, tiene un rol extraño. Múltiple. Que durante miles de años ha habido siempre uno de ellos y tiene todo registrado. Entonces, él decía, como un supercomputador con una inteligencia artificial, y decía, yo le puedo preguntar algo muy específico y me lo responderá porque tenemos todo el conocimiento de la raza humana, pero algunas veces me he demorado hasta 20 años en que me dé la solución. Entonces el que quería saber qué había ocurrido, porque la raza humana, entonces al final le dicen, mira, lo que ocurre es de que nosotros teníamos el Imperio Galáctico. Sí. Y habíamos conquistado toda la Vía Láctea, pero apareció un enemigo. Y ese enemigo nos destruyó a la raza humana y nos obligó a refugiarnos en esta ciudad. Y ya. Y llegaron al acuerdo de que nos dejaban vivir aquí tranquilos, pero que el resto del universo estaba vetado para nosotros, después de haber tenido el Imperio Galáctico. Bueno, leerla, porque vale la pena leerla, y le voy a decir el final, porque aunque le diga el final, vale la pena. Ya está Cher machacando los finales. No, ¿qué ocurre? Alerta spoiler. Al final el Imperio Galáctico no era el imperio de la raza humana, era un imperio de miles de razas unidas, inteligentes, que decidieron crear una inteligencia universal. Y en ese intento, muchas especies se degeneraron y desaparecieron. Y desafortunadamente ¿Selección natural? No, la raza humana, como los romanos que tuvieron una subida, una meseta y un descenso, pues nosotros hemos tenido también ese descenso. Y habíamos perdido el deseo de conquistar el espacio porque ya lo teníamos. Eso sí que es ciencia ficción. Entonces ya habíamos alcanzado todo lo que podíamos alcanzar, y ya el enemigo de la raza humana era ese. Era haber conseguido todo, ¿no? Exacto, la desidia y decir, bueno, es como cuando tú tienes 18 años y eres millonario y tienes todo el dinero y todas las mujeres. ¿Y ahora qué me queda? ¿Y ahora qué? Exacto, pues a la raza humana le ocurrió eso, y las Ciudad de las Estrellas muestran esa historia, claro, mucho más larga, pero vale la pena leerla. Es muy entretenida. Yo espero que hagan una película. Muy bien. Y yo creo que no vamos a decir nada más de libros, pero me gustaría hacer referencia a algunos libros de él. Por ejemplo, Cánticos de la Tierra, muy buena. Las Fuentes del Paraíso, que habla sobre la creación del primer ascensor espacial. Sí. También tenemos Cánticos de la Tierra Lejana, de 1987. No olvidemos la serie de Venus Prime, que son 6 libros. Es que escribió mucho el tío. Claro, Tras la caída de la noche, El martillo de Dios, que es muy divertido. Muy buena. Este me lo leí yo y es muy bueno. Es corto y muy divertido. Después tenemos Sismo Grado 10, Factor Detonante, El último teorema. Me lo estoy leyendo ahora, pero no lo cuento porque no sé el final todavía. ¿Sí? Si no, lo machacarías. Claro, lo machacaría. Y tiene cuentos cortos para los que quieran relatos cortos, en los que quieran divertirse en media hora, 20 minutos. Expedición a la Tierra, Alcanzar el Mañana. O el Centinela que hemos dicho.
sí, Cuentas de la Taberna del Ciervo Blanco, Relatos de 10 Mundos, El Viento del Sol, Cuentos del Planeta Tierra, que son varios muy cortos que puedes leerlo, Sí. y Fuegos Internos, de 1944. Y aún así tenemos muchísimo más de divulgación, que ya no voy a seguir porque si no, no acabamos hoy. Es infinito. Arthur C. Clarke es infinito. Yo sí que me gustaría invitaros a que escuchéis los próximos capítulos en los que hablaremos sobre naves espaciales. Hablaremos evidentemente sobre la Discovery, sobre la Leonov, hablaremos sobre, bueno, a lo mejor la de Rama. Y naves que no tienen nombre como tal. Sí. Porque, por ejemplo, hay una nave que me encantaría a mí hablar, que hablaré, será la de, es un libro que hicieron película, que se llama La Llegada, The Arrival. Ah, buenísimo. En donde hay unas naves que esas yo todavía estoy flipando. Hablaremos de los heptápodos. Y bueno, y luego también deciros que a partir del próximo capítulo presentaremos una cosa hecha por la IA que espero que os guste mucho. Y yo creo que hasta aquí podemos leer, ¿no? Sí, sobre Arthur C. Clarke. Yo creo que no es necesario nada más. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós, adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.